Este video consiste en la explicación de manera resumida, concisa y precisa del caso Duque versus Colombia, sentencia del 26 de febrero del 2016, expuesto por Adreis Arenas, Oshani Watson y quien les habla, Andrea Ocampo. Tocaremos puntos como lo son las circunstancias fácticas, o sea, los hechos, normatividad internacional y nacional vulnerada, pruebas validadas, alegatos finales del Estado, representante de víctimas y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medidas de reparación ordenada y por último, pero no menos importante, la decisión final de la sentencia. A continuación hablaremos de las circunstancias fácticas del caso. El señor Duque convivió con su pareja del mismo sexo hasta que este último falleció como consecuencia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA el 15 de septiembre del 2001. La pareja del señor Duque estaba afiliado a la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, Colfondos. Luego del fallecimiento del señor, el 19 de marzo del 2002, el señor Duque solicitó por medio de un escrito que se le indicaran los requisitos para obtener la pensión de sobrevivencia de su compañero, el 13 de abril del 2002. Colfondos respondió al requerimiento formulado por el señor Duque, indicándole que no ostentaba la calidad de beneficiario de conformidad con la ley aplicable para acceder a la pensión de sobrevivencia. El 26 de abril del 2002, ante la respuesta negativa proporcionada por Colfondos, el señor Duque interpuso una acción de tutela solicitando que se le reconociera y se le pagara la sustitución de la pensión a favor como mecanismo transitorio mientras se le indicaba la acción judicial respectiva. El Juzgado 10º Civil Municipal de Bogotá denegó la tutela promovida el 5 de junio del 2002, entendiendo que el accionante no reúne las calidades que la ley exige para entrar a sustituir en pensión al causante y que ninguna normatividad, ni por vía jurisprudencial, ha reconocido en este sentido algún derecho a las parejas de homosexuales. Finalmente, se concluyó que, debido a los múltiples factores de vulnerabilidad en los que se encontraba el señor Duque, incluyendo su orientación sexual, ser portador de VIH y su condición económica, la presunta víctima también se había visto afectada en su derecho a la integridad personal. Normatividad internacional y nacional vulnerada. La Comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación a los siguientes derechos humanos establecidos en la Convención Americana. Primero, el derecho a la integridad personal, establecidos en el artículo 5.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de Ángel Alberto Duque. Segundo, los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, establecidos en los artículos 8.1 y 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de Ángel Alberto Duque. Y por último, el principio de igualdad y no discriminación establecidos en el artículo 24 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana en perjuicio de Ángel Alberto Duque. Por un lado, el tribunal recibió varios documentos presentados como prueba por la comisión, los representantes y el Estado adjuntos a sus escritos principales. Asimismo, recibiendo las declaraciones rendidas ante un fedatario público, un testigo y 6 peritos. En cuanto a la prueba rendida en audiencia pública, la Corte escuchó las declaraciones de la presunta víctima, el señor Ángel Alberto Duque, el testigo, el señor Juan Manuel Trujillo Sánchez, y los peritos, los señores René Urrueña, Rodrigo Uprimni Yepes y la señora Macarena Sáez. El tribunal admitió los documentos presentados por las partes y la comisión, cuya admisibilidad no fue convertida ni objetada, respecto a algunos documentos que fueron señalados por medio de los enlaces electrónicos. La Corte ha establecido que si una parte o la comisión proporciona al menos el enlace electrónico directo de documento que cita como prueba y es posible acceder a este, no se ve afectada la seguridad jurídica ni el equilibrio procesal, ya que es localizable por la Corte, por la otra parte o la misma comisión. En este caso no hubo oposición u observaciones de las partes ni de la comisión sobre la admisibilidad de tales documentos. Sin embargo, la Corte estima pertinente admitir las declaraciones rendidas en audiencia pública y
ante fedatario público en cuanto se ajusten al objeto definido por la resolución que se ordenó en recibirlos y al objeto de este presente caso. En los alegatos finales, el Estado se pronunció en que los representantes de la presunta víctima en ninguna de las etapas del proceso han aportado pruebas que acrediten que por falta de recursos al señor Duque se le suspendió el tratamiento antirretroviral que le ha sido prescrito y que la acción de tutela constituye un mecanismo judicial adecuado y efectivo para lograr protección inmediata de los derechos fundamentales a la salud, integridad personal y la vida cuando se vean amenazadas a causa de la prestación irregular del servicio médico, por lo que el señor Duque debía agotar dichos recursos frente a los hechos alegados a falta de continuidad en el tratamiento. Además, señalaron que si el señor Duque consideraba que se realizaban cobros que no tenían la posibilidad de sufragar o que se estaba interrumpiendo el tratamiento, contaba con la posibilidad de entablar una acción de tutela que no se encontraba ligada a la reclamación del derecho pensional en cuestión. La comisión señaló que la determinación si un hecho alegó por una parte se encuentra probado o no corresponde al fondo del asunto y no constituye una causal de inadmisibilidad bajo el artículo 47 de la Convención Americana. También indicó que el Estado colombiano ya contó la oportunidad de resolver la situación relativa a la salud del señor Duque, pues ese tema fue expresamente planteado mediante la acción de tutela que fue negada en 2 instancias y no fue seleccionada por la Corte para revisión. Por otra parte, la comisión señaló que la violación principal en el presente caso es la negativa al reconocimiento de los recursos pensionales del señor Ángel Duque, las circunstancias a las que pudo estar expuesto en cuanto a su tratamiento de salud. Para terminar con los alegatos finales, los representantes agregaron que la sección presentada no es procedente, ya que opera el principio de preclusión procesal, pues en el informe de admisibilidad, al no hacerse referencia en la caracterización de los hechos que estos eran manifiestamente infundados, se superó tácitamente la discusión propuesta por el Estado en relación al cumplimiento del artículo 47 de la Convención. Por otra parte, la fragmentación hecha por el Estado del derecho a la vida digna y la integridad personal por un lado, y la evaluación de acceso a un recurso efectivo para proteger su derecho a no ser discriminado en el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia, mientras que la afectación del segundo se deriva del comportamiento del Fondo de Pensión y las autoridades judiciales. Asimismo, también los representantes alegaron que la tutela respecto al derecho a la vida digna era irrelevante e ineficaz porque le coincidencia la continuidad del servicio, pero no la calidad diferencia del régimen contributivo respectivo del subsidio y las posibilidades de una mayor supervivencia. Con base a lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado. En consecuencia y sin perjuicio de cualquier forma de reparación que se acude posteriormente entre el Estado y la víctima, el tribunal procederá a disponer las medidas dirigidas a reparar los daños ocasionados. Para ello, tomará en cuenta las pretensiones de la Comisión y de los representantes, así como los argumentos del Estado a la luz de los criterios fijados en la jurisprudencia de la Corte en relación con la naturaleza y el alcance de la obligación de reparar. Las declaraciones en el presente caso son: a la parte lesionada. El tribunal reitera que se considera parte lesionada en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana a quien ha sido declarado víctima de la violación de algún derecho reconocido en la misma. Por tanto, esta Corte considera como parte lesionada a Ángel Alberto Duque, quien en su carácter de víctima de las violaciones declaradas en esta sentencia será considerado beneficiario de las reparaciones que la Corte ordene. Medidas de restitución. Los representantes solicitaron a la Corte que se ordene al Estado requerir al Fondo Privado de Pensiones Colfondos para que tramite en un término no mayor a 4 meses la pensión de sobrevivencia a la que tiene derecho Ángel Alberto Duque y empezar a sufragársela mensualmente. Como medida de satisfacción, los representantes solicitaron que la Corte ordene la publicación en forma legible por una sola vez en el Diario Oficial las partes relevantes de la sentencia,
incluyendo los nombres de cada capítulo y el apartado respectivo, así como la parte resolutiva de la presente sentencia, y en otro diario de amplia circulación nacional, el resumen oficial de la sentencia elaborado por la Corte. Otra medida de reparación solicitada fue la medida de no repetición. Los representantes solicitaron primero la promulgación de una ley que reconozca a las parejas del mismo sexo igualdad de derechos patrimoniales en materia de pensión de sobrevivencia de la que son acreedoras las parejas heterosexuales. Segundo, una política pública de capacitación a funcionarios de fondos de pensiones públicos y privados, así como integrantes de la rama judicial, para la erradicación de cualquier forma de discriminación por razones de identidad y orientación sexual. Y tercero, que se ordena al Estado colombiano la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad y pedido de disculpas a Ángel Alberto Duque. Como medida de rehabilitación, los representantes indicaron que por causa del perjuicio psicológico y moral sufrido por el señor Duque, tanto por el trato discriminatorio del que fue objeto, así como por el desasosiego y la intranquilidad vivida al no poder asegurarse el tratamiento médico indispensable para su condición de paciente VIH positivo, por lo que solicitaron que la Corte ordene al Estado proveer al señor Duque, de forma gratuita y por el tiempo que sea necesario, el tratamiento médico y psicológico necesario, que sea proporcionado por profesionales competentes y que incluya indispensablemente la provisión de medicamentos antirretroviral, que es el que requiere la víctima por su enfermedad. Indemnización compensatoria por daño material e inmaterial. En relación al daño material, los representantes señalaron que Ángel Alberto Duque elevó la solicitud de pensión de sobrevivencia que le correspondía por el fallecimiento de su compañero el 19 de marzo del 2002 ante Colfondos, la cual le fue negada. En consecuencia, desde esa fecha, Ángel Alberto Duque habría sufrido un menoscabo económico por la falta de ingresos provenientes de la prestación social a la que tenía derecho. En cuanto al daño inmaterial, los representantes solicitan a la Corte la suma de $80.000 en virtud de los hechos que debió soportar el señor Duque y los cuales minaron su vida e integridad personal. Costas y gastos. Los representantes alegaron que la Comisión Colombiana de Juristas ha afrontado una serie de gastos vinculados con la realización de su labor como representantes de la víctima, los cuales incluyen viajes, pagos de hoteles, gastos de comunicaciones, fotocopias, papelerías y envíos, gastos correspondientes al tiempo de trabajo jurídico dedicado a la atención específica del caso y a la investigación, la recopilación y presentación de pruebas y reparación de escritos, refiriéndose a un total de $40.275. Otra medida de reparación que solicitaron fue el reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. Los representantes de la víctima solicitaron el apoyo del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte para cubrir gastos del litigio ante la Corte, mediante la resolución de 5 de mayo del 2015. Se declaró procedente la solicitud interpuesta por los representantes y se autorizó otorgar la asistencia económica necesaria para la presentación de un máximo de 3 declaraciones, ya sea por audiencia o por affidavit. Y por último, modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados. El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño inmaterial, así como el reintegro de las costas y gastos establecidos en la presente sentencia directamente a la persona indicada en la misma, dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación del presente fallo. La decisión de la sentencia fue: la Corte decide por 4 votos a favor y 2 en contra, 1. Desestimar las 2 excepciones preliminares relativas a la alegada falta de agotamiento de los recursos en los términos de los párrafos 23 a 43 y 49 a 55 de esta sentencia. 2. Desestimar la excepción preliminar relativa a los hechos en los que se pretende fundar la presunta violación de los artículos 4.1 y 5.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en los términos de los párrafos 44 y 45 de esta sentencia. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la igualdad ante la ley reconocidos en el artículo 24 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma en los términos de los párrafos 89 y 138 de esta sentencia. El Estado no es responsable por la
violación al deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecidos en el artículo 2 de la Convención Americana en relación con los artículos 24 y 1.1 del mismo instrumento, en los términos del párrafo 139 de la presente sentencia. El Estado no es responsable por violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial reconocidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en los términos de los párrafos 145 y 166 de la presente sentencia. El Estado no es responsable de la violación a los derechos de la vida y a la integridad personal reconocidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en los términos de los párrafos 171 y 192 de la sentencia. En esta sentencia se constituye per se una forma de reparación. El Estado debe realizar en el plazo de 6 meses a partir de la notificación de la presente sentencia las publicaciones indicadas en los párrafos 203 de la sentencia, en los términos dispuestos en la misma. Esta publicación debe mantenerse en una página web oficial al menos por un año. Gracias.